Pues bien, vamos a continuar profundizando en la herramienta de Raptor y en esta ocasión vamos a hablar del diseño de algoritmos por módulos. Una vez que usted haya estudiado este capítulo será capaz de diseñar algoritmos computacionales modularizados, utilizar módulos sin paso de parámetros, comprender el concepto de parámetros de un módulo y utilizar módulos con paso de parámetros. Podemos decir que hay dos tipos de algoritmos, los monolíticos y los que son por módulos. Los algoritmos son los monolíticos son los algoritmos que no están diseñados por módulos. Es decir, únicamente tienen acciones computacionales en la pestaña main. Por módulos. Consiste en dividir el algoritmo en tareas pequeñas que abarquen una o varias acciones computacionales y que en su conjunto realicen una función muy específica. A estos también se les llama algoritmos funcionalizados. Dentro de las reglas de calidad para dar nombre a los módulos en Raptor, otorgue a los módulos un nombre significativo, es decir, que con el puro nombre se pueda o ayude a deducir qué es lo que hace el módulo o cuál es la función que va a realizar. Evite nombres de módulos con una sola letra o abreviaciones. Comience los nombres de los módulos con una letra. Utilice únicamente letras mayúsculas. Cuando dos o más palabras describan mejor al módulo, utilice un guión bajo entre cada palabra para ayudar a su visualización. En la medida de lo posible, utilice verbos en infinitivo para las primeras palabras que forman parte del nombre del módulo y que describa la función que van a realizar. Si el nombre del módulo requiere un número, escríbalo continuo a las letras. Dele preferencia a usar el número al final del nombre. En cuanto al diseño de algoritmos por módulos sin parámetros, hay que precisar que estos son los más sencillos de utilizar. Los módulos se visualizan como la pestaña main. Acuérdense ustedes de la interfase principal de Raptor que de manera automática aparece main con inicio y con el start y el end, ¿verdad? Lo que son los globos. Bueno, así como aparece esa pestaña que se llama main, a un ladito de esa pestaña aparecerán otras pestañas que esos son los módulos. Las pestañas deben recibir un identificador o nombre que debe de estar de acuerdo con las reglas establecidas tanto por Raptor como las reglas de calidad. Las nuevas pestañas serán visibles a un lado de la pestaña main y en forma automática contarán con los globos de start y end. Cada módulo debe contar con una o más acciones computacionales. Raptor reconoce que el diseño de diagramas con módulos subchar es para novatos, es decir, personas que están aprendiendo a diseñar algoritmos. Hay un menú que se llama Mode que dice que puede estar seleccionada la opción de novato. Básicamente existen tres modos de trabajo: el novato, el intermedio y el orientado a objetos. Entonces, en los módulos subchar, porque bueno, tendríamos que comenzar a explicar que existen en Raptor dos tipos de módulo, ¿verdad? El subchar y el procedure. Y los subchar son los más fáciles, es para novatos y se utilizan y se trabajan con ellos en el módulo, en el modo de trabajo de novato, ¿verdad? Hablando específicamente de los módulos subchar, que perdón por la repetición, son los más fáciles, ¿sí? Porque no hay paso de parámetros, ¿sí? Una de las características de los módulos subchar es que el paso de parámetros es transparente y el diseñador no tiene que entender este concepto técnico que tiene un cierto grado de complejidad.
Cuando decimos que es transparente, quiere decir que no se da cuenta que el paso de parámetros se está dando entre los módulos, ¿sí? Hablando específicamente del símbolo call, ¿sí? En Raptor, las acciones computacionales que forman parte de un módulo subchar se ejecutan con el símbolo call. Veamos que el símbolo call es un rectángulo, ¿sí? Que en el lado derecho aparece una flecha que sale a la mitad de ese lado, ¿sí? Una flecha que apunta hacia la izquierda, es una flecha gruesa. Esa es la característica, ¿verdad? Es una flecha gruesa. Ya habíamos comentado que hay dos tipos de módulos en Raptor, ¿verdad? El subchar, que no manipula parámetros, a los valores de los identificadores de variables y constantes en un algoritmo modularizado que exclusivamente cuenta con módulos subchar, se les dice que son parámetros globales. Los procedure sí manipulan parámetros y estos pueden ser clasificados como parámetros de entrada o de salida, o incluso a veces hay parámetros que son de ambos, ¿verdad? De entrada y de salida al mismo tiempo. Se entiende por parámetro al valor de las variables y constantes que se transmiten de un módulo hacia otro. Para crear una pestaña subchar, lleve el apuntador del mouse sobre la pestaña main y presione el botón derecho del mouse, con lo que aparecerá un menú auxiliar del cual seleccionaremos la opción Add Subchar, es lo que comentaba. Aquí está la pestaña main, llevamos el apuntador del mouse sobre main, le damos el botón derecho y aparece este submenú, ¿sí? Que me permite elegir entre agregar un subchar o agregar un procedure. Hay otras opciones como borrar o renombrar subchar, ¿verdad? Para dar nombre a un módulo subchar, ¿sí? Enseguida de que elegimos agregar subchar, aparecerá la ventana Name Subchar. Vean ustedes esta ventana, Name Subchar. Y en la caja de texto debemos escribir el nombre de la pestaña. Vamos, por ejemplo, vamos a utilizar, darle nombre de línea 1. Vean ustedes, esta es la ventana Name Subchar. Aquí me dice, por favor, introduzca el nombre del subchar. Aquí en esta parte nos da unas ciertas indicaciones que el nombre debe comenzar con letra y contener solamente letras, números o guiones bajos. Y aquí está la caja de diálogo donde el usuario tiene que escribir el nombre del subchar. Y habíamos dicho que íbamos a procurar utilizar exclusivamente letras mayúsculas. Y luego está el botón de OK o de cancelar. Esto, cuando le doy OK, va a aparecer, esta es la línea, más bien esta es la pestaña que va a aparecer al lado de main, ¿sí? Entonces tenemos aquí ya una pestaña main y una pestaña línea 1. Esto solamente para que vean cómo se va a ver en Raptor las demás pestañas. Y yo pudiera tener varias pestañas a lo largo de esta línea que estoy señalando con el mouse. Hablando del enfoque de sistemas en el diseño modular, acuérdense que cuando hablamos del enfoque de sistemas es porque hay entrada, proceso y salida. El módulo de entrada de datos debe abarcar la asignación o inserción de los datos conocidos a la memoria RAM, es decir, lo que son las variables independientes. El módulo de proceso debe considerar la utilización de los datos conocidos para obtener los datos que se desean conocer. Generalmente esto se logra con alguna fórmula matemática. Y el módulo de salida
de resultados, debe considerar que el usuario pueda observar los datos que se han obtenido o calculado con los datos conocidos, los cuales también pueden formar parte de la visualización de los resultados. Entonces, decíamos, si el enfoque de sistemas tiene entrada, proceso y salida, yo puedo crear un módulo de entrada, un módulo de proceso y un módulo de salida. Diseño de algoritmos por módulos con paso de parámetros. Se entiende por parámetro al valor de las variables y constantes que se transmiten de un módulo hacia otro. Los módulos pueden emitir y recibir valores, los cuales se pueden clasificar en parámetros de entrada o de salida. Ya dijimos que puede haber ocasiones en que un parámetro pueda tener las dos funciones, tanto de entrada como de salida. Cuando un módulo envía un parámetro hacia otro módulo, para el módulo emisor es un parámetro de salida, pero para el módulo receptor es un parámetro de entrada. Diseño de módulos. Hay módulos que únicamente emiten unos u otros, ¿verdad? Que emiten y otros que voy a volver a leer. Hay módulos que únicamente emiten y otros que únicamente reciben parámetros. Sin embargo, hay módulos que hacen ambas cosas. Esto depende de la voluntad del programador y del diseño que prefiera implementar. Los módulos en Raptor pueden tener varios parámetros de entrada y varios de salida. El módulo Procedure. En Raptor, las acciones computacionales que forman parte de un módulo con paso de parámetros se ejecutan con el símbolo call y reciben el nombre de procedure. Los tipos de parámetro que manejan los módulos procedure son parámetros de entrada. Entre paréntesis, vean que escribo la palabra in para especificar que son de entrada. Son los valores de las variables y constantes que el módulo recibe. Y hablando de los parámetros de salida, out, ¿sí? Son los valores de las variables y constantes que el módulo envía. Hablando del alcance de los parámetros, hay parámetros globales. Un parámetro tiene alcance global cuando su valor puede ser utilizado por cualquier módulo que forme parte del algoritmo. Y los parámetros locales. Un parámetro tiene alcance local cuando su valor únicamente puede ser utilizado por el módulo donde se utilizó o recibió por primera vez su valor. Para que otro módulo pueda utilizarlo, debe ser enviado o recibido de manera explícita. Hablando de la comodidad de los parámetros globales, el concepto de parámetro global puede provocar que el programador, para no complicarse la existencia, prefiera utilizar únicamente módulos subchar. Sin embargo, hay suficientes razones de ingeniería de software como para desechar esta postura de comodidad y no esfuerzo. Por tal motivo, se le sugiere que si usted quiere ser un programador profesional, debe conocer y aplicar estos conceptos, es decir, el paso de parámetros. Función y producto de un módulo procedure. Para crear módulos bajo esta perspectiva, se recomienda pensar en una función de proceso muy clara y específica que permita determinar cuáles son los parámetros que un procedure requiere para realizar su proceso y cuál es el producto que genera esa función. Un ejemplo de función y producto. Un procedure que permita la captura de una calificación y valide que se ha capturado un valor numérico que está dentro de un rango pertinente, por ejemplo, ¿verdad? La función procedure es la captura y validación de un módulo. El producto del procedure es un dato que cumple con los requisitos adecuados.
Hablando del nivel intermedio, ¿verdad? Para seguir, los pasos a seguir para crear una pestaña Procedure es el mismo que para el Subchart, pero hay que asegurarse que el modo de trabajo de Raptor esté activada con la opción intermedio. Aquí estamos mostrando el menú mode o modo de trabajo. Como les había comentado, podemos trabajar en modo novato, intermedio y orientado a objetos. En el módulo novato no puedo crear módulos Procedure, únicamente módulos Subchart. Y ya cuando estoy trabajando en el módulo intermedio puedo trabajar los dos tipos de módulos, tanto el Subchart como el Procedure. Bueno, hasta aquí hemos llegado al final de esta parte teórica. Tendremos que abrir un espacio para que puedan ustedes hacer preguntas, externar dudas y despejar esas dudas. Vamos a dar por concluido. Muchas gracias.